Mi nombre es Carmen Cecilia Durán Álvarez, de la Universidad Abierta a Distancia de México. Quiero presentarles un caso clínico de nefropatía lúpica del área de hemodiálisis de la Cruz Roja Mexicana Delegación Hermosillo. Paciente femenino de 35 años de edad, trabaja de lunes a viernes de 8 horas en oficina, que se somete a hemodiálisis 2 veces por semana, los miércoles y sábados. Consume los alimentos que ofrecen en la empresa, de todo un poco y comida casera. Y refiere no realizar actividad física. Pasó por un evento inflamatorio de lupus, el cual comprometió el riñón. Hace 2 años recibió un trasplante de riñón, el cual después de un año empieza a fallar, refiriendo poca función renal y requiriendo terapia de hemodiálisis. Refiere necesitar apoyo nutricional ya que necesita mantener esa poca función renal que tiene. Requiere apoyarse entre las 2 sesiones de la semana de hemodiálisis para llegar de forma más óptima a cada sesión, por lo que el nefrólogo le pide que lleve una dieta que le ayude a cuidar esa poca función renal y seguir manteniendo alejadas las sesiones. Además, cursa con hipertensión de 140/90 sobre 103 y estreñimiento. Los índices antropométricos, pues paciente tiene peso seco de 64 kilos, talla de 157 centímetros, un IMC seco 25/96, circunferencia de cintura 75, peso habitual de 68 y edad de 35 años. El diagnóstico nutricional basado también en los bioquímicos es sobrepeso, el peso seco evidenciado por IMC de 25/96 kilogramos metros cuadrados, con cuidados nutricionales por nefritis lúpica y anemia y deficiencias de calcio. Aquí tenemos el calcio, definitivamente es bajo, el fósforo es alto y la hemoglobina se encuentra baja también. Las generalidades de la clasificación de nefritis lúpica, sobre todo en el caso de la paciente que es grado 4, es proliferativa difusa, proliferación de células endocapilar y extracapilar, inflamación en el 50% del glomérulo, por lo general hematuria y proteinuria, con frecuencia de hipertensión, síndrome nefrótico y aumento de la creatinina sérica, con pronóstico renal variable. Lo que se tiene que tener en cuenta son las recomendaciones nutricionales, es que los alimentos que debe consumir son los que favorezcan la absorción de hierro, como naranjas, huevos, fresas y pimientos, pero se debe evitar los que no favorezcan la absorción de hierro, como es el té, el café, el maíz, la leche y el arroz. Este último, el arroz, también favorece el estreñimiento. Y el problema es que la paciente está cursando con estreñimiento. Igual debe evitar la oleína de palma, porque la oleína de palma saponifica el calcio, endurece heces y provoca estreñimiento, pero también el calcio no se absorbe. Entonces, la paciente tiene problemas de deficiencias de calcio. Otra cosa que también debe evitar es la N-canavalina. Se ha visto que los pacientes con lupus, cuando se exacerban, tiene buena cantidad de L-canavalina como aminoácido. Por eso es que se ha dicho que los pacientes con lupus deben de evitar el consumo de alfalfa, pero la alfalfa no es la única que lo contiene. Hay varios alimentos, como el caso del frijol, que es tan común en el mexicano, el chile poblano, los chícharos, tienen este nutrimento. Entonces hay que evitarlos y por eso lo incluimos esta lista para evitar incluirlo en el menú, ¿verdad? Algo que me preocupa es precisamente el recordatorio de las 24 horas, porque la paciente refiere muy poco alimento.
Lo refiero así porque la poca ingesta de los alimentos a raíz de la condición laboral, al no tener tiempo y no tener acceso al alimento adecuado, y porque las restricciones de los alimentos para ella es bastante, entonces se limita a consumirlos. Entonces esto puede llevarnos a un desgaste energético proteico que es tan común en el paciente que va a hemodiálisis. Existen los criterios diagnósticos de malnutrición en pacientes con enfermedad renal. Son 4 criterios que se toman en cuenta. Los marcadores bioquímicos, si cumple al menos uno de estos criterios en cada uno por 3 veces, ya podríamos decir que hay un desgaste energético proteico. Entonces, en la primera sería la albúmina. La albúmina es menos de 4 gramos por decilitro en pacientes con hemodiálisis y la paciente tiene 3.9 gramos por decilitro, lo cumple. Pero también lo cumple en masa muscular, ya que existe un descenso de aparición de creatinina. Y también cumple en cuanto a la ingesta energética, ya que es menos la ingesta energética de 25 calorías al día por kilogramo de peso. Esto lo evidenciamos por el recordatorio de las 24 horas, que se nos hizo muy poco lo que consume de alimento. Muy selectivo para comer, pues demasiado que se queda con poco alimento. Entonces, el riesgo en un paciente que se hace hemodiálisis es mucho, y aunque nos dé el IMC, el índice de masa muscular, que tiene sobrepeso, no podemos ponerle restricción calórica porque esos pacientes tienden a hacer sarcopenia. Entonces, tenemos que utilizar una fórmula como la de Harris-Benedict y checar qué tantas calorías requiere. En el caso del paciente, esta paciente tiene un requerimiento de 1542 calorías. Calculamos también el porcentaje de proteína porque queremos manejar y proteger lo que es el riñón para espaciar lo más que se puedan las hemodiálisis y sobre todo que siga teniendo función renal. Entonces optamos por 0.85 gramos por kilogramo de peso. De esta manera nos sale que pues estaría consumiendo 14.11% de proteína, 20 de lípidos y 65 de porcentaje de carbohidrato, de tal forma que nos sale consumo de 3 pues alimentos de origen animal, una de leche y de 7 cereales. Lo importante es de que podemos inclusive manejar suplementos alimenticios adecuados para los pacientes renales cuando no tiene el acceso ni el tiempo para consumir y completar las calorías totales. Podría ayudarle este suplemento y podríamos incluirlo en vez de la leche, poner ahí el suplemento, la proteína. Ahora, ¿cuál podría ser una muy buena opción? El Nepro Loprot en el caso de la paciente cuando no está en hemodiálisis y el Hyprot cuando acaba de hacerse la hemodiálisis, sería la oportunidad de utilizar un Nepro alto en proteína. Entonces en el Inter, bajo en proteína para proteger el riñón, y cuando se hace la hemodiálisis, high protein para ayudarlo a recuperar las proteínas gastadas en la hemodiálisis. Otra recomendación para el tratamiento es consumir omega 3. Se recomienda omega 3, pero ya en forma de EPA. Este ácido ecoxapantenoico les ayuda a los pacientes a tener mejor respuesta antiinflamatoria, sobre todo en el paciente con lupus, está demostrado, ¿no? También me gustaría platicarles cómo se estructuró este menú. Incluimos, por ejemplo, el miércoles
lo que es el Nepro High Protein, porque el miércoles cuando se hace la hemodiálisis, tanto los sábados como los miércoles. Entonces, la paciente puede muy bien recuperar las proteínas para no llegar a un desgaste energético proteico, pero a la vez proteger el riñón en 3 semanas y bajar la cantidad de proteína con low prot y de esa manera asegurar esos micronutrientes que requiere para no vuelva a tener esas deficiencias tanto de hemoglobina y del calcio y tampoco que le aumenten los micronutrientes porque son productos que son bajos en potasio y en fósforo, ¿verdad? Entonces, aquí vienen recomendaciones cómo bajar estos micronutrientes con el remojo, ¿verdad? Esa es una. Lo otro es con los congelados, también se puede bajar estos micronutrientes. Y la otra opción es con el desdrene, por ejemplo, en el caso de las conservas o las almíbar, les drenas la almíbar y se va allí estos micronutrientes, como es el caso del fósforo y el potasio. Evitar también lo que es la sal, y las recomendaciones también de consumo de agua, tiene que ser exactamente lo que se orina, lo que se consume, ya que los alimentos tienen también agua y ahí sería los 500 mililitros más que a veces dicen que también se pudieran consumir, pues en los alimentos prácticamente viene esa cantidad, ¿no? Lo ideal es que no se consuma de más y cómo ayudarlos también a que mantengan la saciedad de la sed, también en estos tips. Y otros tips es hacer ejercicio. Es muy importante hacer ejercicio para evitar ese desgaste energético proteico, pero moderado. Y en el caso de la paciente, ¿verdad? Que es con lupus, debe ser muy tranquilo, inclusive puede ser yoga o algo así, ¿no? Tranquilo. Bueno, pues esto sería mis referencias. Quiero agradecer a mi asesora y pues muchas gracias por su atención.